Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo. Si nosotros vemos el calendario, en próximos días será 10 de mayo, fecha en la que en muchos países, incluyendo México, festejamos el Día de las Madres. Entonces, por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy es, precisamente, una obra que desde mi perspectiva refleja de buena manera el concepto de la maternidad literaria. Me estoy refiriendo a la obra de Máximo Gorki llamado, precisamente, La Madre. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de maternidad y literatura es hablar de un tema que podríamos considerarlo tópico, es decir, es un lugar común. No hay obra literaria, por decirlo así, en donde no se mencione de manera directa o indirecta a una madre y todo lo que implica una madre, todas las perspectivas, todas las aristas. Obviamente también hay libros de maternidad y ciertas sugerencias, consejos, el proceso cuando se está embarazada, todas esas situaciones, etcétera. Pero hablando específicamente en el ámbito literario, hablar de las madres es hablar de todo el abanico de posibilidades que tiene incluso un ser humano. Obviamente hay obras literarias donde reflejan a una madre fuerte, enérgica, a veces cruel, pero que tal vez el tiempo le termina dando la razón porque esa que se concebía como cruel, pues al final se termina viendo como unas raíces o unas semillas para fortalecer algo, ¿no? Valores, virtudes, etcétera. Obviamente también existen obras en donde se pinta a una madre que sí es muy ruin, muy cruel, etcétera, y obviamente el tiempo no le va a dar la razón. Todo su proceder genera conflictos en su entorno y obviamente se ve reflejado ese conflicto en sus hijos. Entonces, el concepto de madre en el ámbito de la literatura, en cualquiera de los géneros, no importa si es narrativo, no importa si es dramático, no importa si es lírico, existe, siempre va a existir. En la actualidad hay infinidad de obras que justamente tocan esas perspectivas, ¿no? Obras autobiográficas, ya sea desde la perspectiva de la maternidad, es decir, contar la historia de cómo vivió una mujer su maternidad y todo ese proceso, o desde la perspectiva de los hijos. También existen obras desde la perspectiva del esposo, del padre, y que es en alianza o siendo testigo de las hazañas, de las situaciones, de las aventuras que tienen lugar en torno a su esposa. Entonces, esos elementos, esas historias son fundamentales. Pero yo me voy a concentrar en una sola obra, que es del escritor ruso Máximo Gorki, quien produjo su obra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muestra de ello es que esta obra, que les vuelvo a mostrar, La Madre, fue publicada en el año de 1907. Entonces, ¿por qué escojo esta obra? Esta obra yo la escogí porque considero que representa de muy buena manera lo que es el concepto de madre o de maternidad en la literatura. No estoy hablando de la maternidad en nuestro mundo real, no, para nada, tampoco soy especialista en maternidad y no me voy a dar el permiso de estar hablando de algo que obviamente no conozco en ninguna perspectiva, ¿no? Ni profesionalmente, ni mucho menos personalmente. Pero literariamente hablando, para mí, esta obra refleja de muy buena manera lo que simboliza la maternidad en muchas culturas, no solamente en la rusa, que es la que obviamente rodeaba a Máximo Gorki, no, pues para nada, sino el simbolismo de la maternidad. ¿Qué simboliza ser madre? Sacrificios, esfuerzos, preocupación, ocupación. Entonces, para mí, esta novela representa de muy buena manera esas situaciones. ¿De qué va La Madre de Máximo Gorki? En esencia, la novela nos cuenta la historia de Pelagia, ¿correcto? Pelagia es una mujer que está casada y que tiene un hijo llamado Pavel,
Y en estos primeros momentos de la novela, vemos a una mujer que vive en un entorno de violencia, ¿correcto? Su esposo es muy cruel con ella, la lastima en todos los sentidos en los que se puede lastimar a una persona, física, emocional, económicamente, etcétera. Entonces, el entorno nuclear de Pelagia es totalmente violento, pero muy parecido al realismo y al naturalismo que hemos visto en otros videos. Esta novela representa el realismo socialista. Entonces, ¿cuál es el entorno social, político y económico de la novela? En esencia, esta novela nos habla del zarismo, es decir, la época de los zares. Y entonces toda la imposición, toda la dureza de los zares y de su política y de la cotidianidad de este periodo. Entonces, en esencia, en la primera parte de la novela vemos ese contexto. De ahí que se ha considerado esta novela como un realismo socialista. Hablan del socialismo, ¿correcto? Entonces vemos toda esa situación de manera macro en Rusia, el contexto, y de manera micro en la casa. Entonces, para que vean que hay una relación un poco cercana al naturalismo del que hablamos en otros videos, ¿no? Que cómo el entorno hace que las personas sean lo que sean, a pesar de que en este caso se le da prioridad al realismo, a las situaciones reales que ocurría en el entorno del zarismo. De repente, la segunda parte de la novela, por denominarlo, por estar dividiéndolo en partes, la segunda parte fallece el esposo de Pelagia, y eso conlleva a que se dé una vuelta de tuerca en la vida nuclear. Obviamente el zarismo seguía, obviamente la represión y todo lo que caracterizó esta época histórica en Rusia sigue ahí afuera, pero de manera simbólica fallece la persona también represora del núcleo familiar. Entonces, ese es un elemento fundamental, porque te hace ver de manera simbólica cómo allá afuera, en el mundo macro, seguía el zarismo, seguía la represión, seguía la violencia. Pero en el mundo micro, ese personaje que también representaba y también simbolizaba esa violencia, esa represión, todo eso, esos aspectos negativos, fallece, desaparece. Y entonces comienza el resurgir. Y entonces otra vez, de manera simbólica, viene como las nuevas generaciones. ¿Y en dónde se ve representado este despertar, estos nuevos aires? Se ven representados en el hijo de esta pareja, es decir, en Pavel. Ante la muerte de su padre, él se vuelve muy reservado, muy callado en las convivencias, en la casa no habla, no opina, insisto, una actitud totalmente reservada. Entonces, su madre comienza a indagar y descubre que su hijo es así por su posición política, es decir, él estaba en contra del zarismo. Entonces, su ideología política lo hacía ser un luchador, un rebelde ante el régimen político imperante en ese momento. Entonces, aquí tenemos este simbolismo del despertar de las juventudes, la rebeldía, etc. Y llega el tercer momento de la novela, por denominarlo así, que es que detienen a Pavel, ¿correcto? Precisamente por esta rebeldía, por protestar, por todo lo que implicó, ¿no? Ya había reuniones en su casa en torno a estas posturas políticas, etcétera. Y entonces, obviamente, la protagonista de la novela atestiguaba esas pláticas y entonces comienza un despertar en ella de la reflexión, el análisis, la crítica que la empuja a apoyar esta rebeldía. Pero, en este tercer momento de la novela, tiene lugar la detención de Pavel. Y entonces su juicio es totalmente un circo, por decirlo así. Está lleno de falacias, está lleno de mentiras, etc. Y entonces castigan a Pavel mandándolo a Siberia. Si ustedes no lo saben, la historia nos ha comentado de que ser encarcelado en Siberia era una tortura, y más pensando en Rusia, los inviernos de 40 grados bajo cero, las torturas, toda esa situación que incluso vivieron muchos escritores, ¿no? El mismo Dostoyevsky hablando de la misma literatura rusa, etcétera. Entonces, el decir o escuchar Siberia
encarcelado por cuestiones políticas, en estas épocas del zarismo, era casi sinónimo de muerte. Entonces, precisamente eso tiene lugar con Pavel. Entonces, ese tercer momento de la novela es fundamental, porque es donde la protagonista toma el rol, ahora sí, que la hace ser el foco de atención. Pelagia toma la bandera de la rebeldía y entonces comienza a luchar, no solamente por su hijo, que otra vez, no olvidemos, Pavel simbolizaba no solamente al hijo y la entrega de una madre hacia un hijo, sino también esta revolución, este cambio de paradigma, esto que hoy conocemos o el concepto teórico que conocemos es esta deconstrucción, es querer deconstruir el entorno, de querer deconstruir tu vida. En el caso de Pelagia, no era la excepción. Ella quería deconstruir su vida. Sí, ya se había casado, ya había tenido hijos, ya había tenido una vida, pero quería cambiar el paradigma, quería deconstruir su vida. Entonces, ¿cómo? Analizando esos aspectos de manera indirecta, de manera directa, de manera implícita, de manera explícita. Entonces, en el proceso del juicio, va comenzando a tomar conciencia de las situaciones. A partir de una situación personal, micro, en el mundo micro, comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en el mundo macro. Entonces ahí tenemos ese simbolismo, tenemos esa entrega. Lo que les decía del simbolismo de la madre es precisamente eso. Es el sacrificio, la comprensión, la empatía, todos esos elementos que hablamos muchas veces de la maternidad y que muchas veces lo hemos escuchado de tú no lo entiendes, ¿no? O sea, si tú no entiendes esas vivencias, esa situación de la maternidad, o podemos hablar de la fidelidad, de la convicción, de lo que sea, no se entiende hasta que se vive, hasta que se tiene una pasión por algo o por alguien y entonces entiendes los sacrificios, los esfuerzos, que te duela cuando lo pierdes, todos esos elementos que podremos hablar en el mundo micro, en el aspecto personal, en el universo personal, aquí también se ven reflejados en el mundo macro. ¿Por qué? Porque creo que esta es la dualidad, creo que esa es la gran aportación de esta obra. Demostrar de muy buena manera el simbolismo, ¿correcto? Cómo lo que está ocurriendo en una casa es reflejo de lo exterior, del mundo macro, y viceversa. El mundo macro, a su vez, es un reflejo de lo que ocurre en las casas. Muestra de ello es lo que tiene lugar con esta familia. Obviamente, en el transitar de los juicios, de llevar los papeleos y demás, pues esta toma de conciencia por parte de Pelagia comienza a generarle conflictos, comienza a generarle problemas, porque ya nos habían enseñado precisamente con Pavel qué pasa cuando te rebelas al zarismo, qué pasa cuando piensas contrario al poderoso. Entonces ella en sus indagatorias, en sus situaciones, supuestamente en torno solamente al caso de su hijo, aunque ya como les comentaba iba más allá, comienza a descubrir que las vienen siguiendo espías. Entonces, y llega el cuarto momento para mí de la obra, que es ese cambio de paradigma, esa deconstrucción que representa Pelagia, llega a su punto cumbre cuando ella es la torturada, cuando ella es la herida y lastimada por el régimen. Es como un aspecto como trágico. Es decir, por lo visto el destino de Pelagia era siempre estar sobajada, siempre estar abajo. ¿Por qué? Porque lo vivió toda su vida. Todo lo que conocemos de la vida de Pelagia es siempre estar sometida a alguien. Primero a su marido. Después, cuando viene este despertar y quiere rebelarse y quiere ser una nueva persona, de repente se topa con el mundo macro representado por el zarismo. Entonces, esta novela, no les voy a decir el final exactamente en qué termina la novela, creo que representa de muy buena manera esas situaciones. No solamente la literatura rusa de principios del siglo XX o el denominado realismo socialista. No, es decir, esta novela representa muchas cosas. Desde una perspectiva literaria, estos simbolismos, este querer reflejar la realidad, darle el voz al hubiera del que hemos hablado muchas veces de la literariedad o la literalidad, de lo que hemos hablado, ¿no? Darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, etcétera. Ahí está ese aspecto. Pero también la literatura nada viene de la nada. Entonces, esta obra obviamente es un reflejo de esa realidad y a su vez una crítica. Ese es el elemento fundamental para mí de esta novela, que tiene muchas aristas, se puede analizar desde muchas perspectivas. Se puede hacer desde una perspectiva
histórica, se pueden hacer desde una perspectiva antropológica, se pueden hacer desde una perspectiva lingüística, se pueden hacer desde una perspectiva política, y obviamente literaria, porque es una novela, la doy por obvia, pero esta novela simboliza, por denominarlo así, el despertar de la clase obrera. Esta revolución, estas situaciones de rebeldía y demás. Obviamente no es la primera obra que habla de un rebelde, pero tal vez sí es de las obras importantes que lo evidencian. Es decir, podríamos decir que el Quijote es el gran rebelde en la literatura o en la novela moderna. Sí, obviamente, pero su rebeldía era muy poética para que generara conflictos, porque no olvidemos, o sea, había censura, estaba el gobierno leía las obras para dar el permiso de ser publicados, ¿no? Y si el autor o la autora se sobrepasaba, podía ser castigado, podía ser castigada. Aquí ocurrió un poco lo mismo en el zarismo. Entonces, Gorki tuvo que saber manejar muy bien las situaciones. Obviamente, ya, la historia nos ha contado ciertas minucias de Gorki, que ahorita no voy a mencionar porque no estamos hablando de literatura rusa, ni vamos a profundizar ni nada, estamos hablando de la madre. Entonces, yo quiero agarrar ese elemento fundamental, ¿correcto? Del simbolismo de la madre. Esta novela, precisamente, nos muestra todo ese simbolismo, todo lo que es una madre, mínimo en la historia de la literatura. Entonces, pero también podemos ver esas situaciones. Por eso les digo, tiene ese elemento trágico. Eso creo que es lo que, pues bueno, los rusos son especialistas en ello, de mostrar estas tragedias. Entonces, justamente, este libro nos muestra esa situación trágica. Es decir, de cómo estaba la represión, insisto, tanto en el mundo macro, el zarismo, como en el mundo micro, que era la vida de Pelagia y Pavel. En síntesis, la maternidad a lo largo de la historia de ficción, dígase novelas, dígase cuentos, dígase canciones, dígase poemas, díganse obras de teatro, series, telenovelas y demás, muchas veces nos han pintado que la maternidad termina siendo sufrida. ¿Correcto? Es decir, siempre es el sacrificio, siempre es el esfuerzo, siempre es el ver cómo das toda la vida por tus hijos y cómo muchas veces los hijos no lo toman en cuenta y te abandonan y demás. Entonces, esa situación de la maternidad es lo que normalmente impera. Insisto, obviamente al transitar de la sociedad ha cambiado la perspectiva de la maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay nuevas obras que nos hacen ver esas nuevas perspectivas, las nuevas maternidades, esta deconstrucción de la maternidad. Pero hablando desde un panorama tradicional, es decir, la tradición, el personaje tipo, el personaje prototípico de una madre es esta mujer que se sacrifica, da todo por sus hijos. Muestra de ello es, precisamente, esta novela de Máximo Gorki. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, pues no me queda nada más que felicitar a todas las personas que ejercen la maternidad, ¿no? En este Día de las Madres o en este próximo Día de las Madres, les doy una enorme felicitación, un enorme reconocimiento y un enorme agradecimiento. Y ahora sí, antes de despedirme, como siempre, los invito a que se suscriban al canal y a que comenten qué les pareció esta obra, si ya han leído esta obra de Máximo Gorki, qué les pareció, o si no la han leído, les llamó la atención y próximamente la leerán, o qué otras obras sobre madres o maternidad conocen ustedes y podrían recomendarme y recomendar a la comunidad de Yo Leo, o también aprovechar el espacio de comentarios para sugerirme temas, perspectivas, autores, estilos y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación en donde ustedes me hagan saber qué piensan, qué me proponen y todo, insisto, todo lo que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.